¿Qué pasa, chavales? Hoy os traigo un tutorial de SIFO reducido. Eh, Se llama CFOP SIFO porque consiste en hacer primero eh, una cruz abajo, en teoría, bien hecha, no como esta, porque esta, si veis, tiene una cruz blanca, pero las aristas no corresponden con los centros, así que habría que hacerla bien hecha. Después de la cruz habría que hacer F2L, de ahí viene la F. Vale, ya tenemos la cruz bien hecha. Esto es simplemente para que entendáis cómo es el sistema, ¿no? Entonces, después de la cruz, tendríamos que hacer las esquinas, estas dos piezas, esta y esta, para formar las dos primeras capas. Por ejemplo, ahora hemos metido esta esquina, así que parece que ya falta menos, ¿no? Por ejemplo, si metemos otra más, y ahora metemos las dos que quedan. Ahora quedan dos esquinas. Mira, tenemos esta formada, esta no y esta no. Así que juntamos. Este es uno de los casos más fáciles de F2L, en el que las pegatinas son opuestos colores. Así que la metemos. Y cuando tenemos dos capas, como ahora, no sé si se ve bien claro, nos quedaría la última capa. Entonces tenemos la cruz, el F2L, CF, nos falta la O, que sería orientar la última capa para que todas las pegatinas miren hacia arriba, las pegatinas del color opuesto al color de abajo. En este caso es blanco abajo y amarillo arriba. Y el último paso sería PLL, que sería permutar la última capa. Uy, me he equivocado. ¿Esto cómo era? Así. Vale, permutar la última capa de modo que, eh, por ejemplo, esto sería la permutación tipo T, de modo que se resuelva el cubo. Voy a dejar en la descripción tanto los algoritmos que se van a usar como una timeline de en qué minutos empieza cada paso, por si queréis volver. Si os liáis en alguno de los pasos, pues que sepáis que os sea sencillo. Dicho esto, ya empezamos con la cruz. Sería, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer la cruz lo más sencillo posible para cuando no tenéis ni idea, ¿no? Vale. En principio os recomiendo escoger un color. La mayoría de gente usa el blanco y bueno, el blanco es fácil de reconocer. Os tengo que decir que en el cubo hay seis colores y están dispuestos de modo que el blanco está en el lado opuesto del amarillo, el naranja está en el lado opuesto. Mira, aquí tenemos un cubo resuelto. El blanco está en el lado opuesto del amarillo, el rojo en el lado opuesto del naranja y el verde en el lado opuesto del azul. Esto es importante porque la cruz, por ejemplo, vamos a tener que armarla así. Los pares también, todo va a ir en torno a eso. Por ejemplo, el OLL, si lo que queremos es dejar todo esto amarillo, vamos a necesitar saber, bueno, tenemos que dejarlo todo del color correspondiente. Tenemos que saber qué color tenemos que dejarlo. Podríamos llegar a pensar, por ejemplo, que lo tenemos que dejar rojo, ¿no? O naranja. En este caso hay dos piezas naranjas y decimos, bueno, pues lo dejamos naranja, pero no puede ser. Así que eso, tenéis que saber que los centros nunca se mueven, las piezas centrales. A ver, aquí veis que los centros son los mismos, rojo, azul, naranja, blanco. Entonces, al no moverse los centros, al hacer la cruz siempre van a tener que estar las piezas en el mismo lugar. Una recomendación para una cruz fácil que os doy sería que la hagáis por intuición. Primero que si podéis poner la cruz abajo, os vendría mejor para visibilizar el resto del cubo, ¿no? Pero si os liáis, bueno, al principio podéis hacer lo que queráis. El asunto sería, por ejemplo, aquí tenemos esta pieza. Tenéis que buscar primero las cuatro aristas con las que queréis hacer la cruz. Las aristas son las piezas que solo tienen dos caras, una y dos, ¿no? Entonces, estas cuatro son aristas y estas cuatro son esquinas, que tienen tres colores.
Pues en el primer paso, que hay que hacer la cruz, tenemos que buscar las 4 piezas del color que queremos hacer la cruz. En este caso, vamos a empezar por blanco. Con lo cual esta pieza nos interesa, la blanca naranja, la blanca verde, la blanca azul y aquí está la blanca roja. Así que, teniendo el centro aquí, la naranja ya la tenemos puesta. Podríamos, bueno, en principio podríamos mover así y esto sería D y podríamos colocarla en su naranja, pero no importa porque, por ejemplo, una manera sencilla de hacer la cruz al principio sería tanto hacerla directamente en el color amarillo, porque así luego va a ser más fácil. Mira, por ejemplo, tenemos 2 en el color amarillo. Si subimos la naranja haciendo este sencillo movimiento, ya tenemos 3. Y ahora subimos la que quede, que va a ser esta, ¿no? La azul, tenemos estas 3 arriba ya. Si subimos la azul, por ejemplo, si la subimos así, estamos sustituyendo la azul por la roja. Así que podríamos apartar la roja y todas, dejar esta que no la queremos para nada y subirla. Si hacemos esto y tenemos las 4 piezas arriba, es sencillo bajarlas porque ahora las podemos bajar, tenemos que bajarlas de modo que correspondan con el centro. Entonces, si las tenemos las 4 arriba, es muy fácil porque podemos mover la capa superior con cada una de ellas para bajarlas. Así que, por ejemplo, la verde, buscamos hasta que esté con su centro correspondiente y entonces hacemos F2 si queremos. También podemos hacer R2, pero el asunto es que entendáis que tenéis que bajarla para que coincida tanto el centro del color del lateral sería como que coincida con el color blanco. Entonces hacer esto con el resto de piezas. Por ejemplo, el azul, que la tenemos arriba, la hacemos coincidir, bajamos, la naranja ya coincide, bajamos. Si veis, solo queda una, que es el centro rojo. Y aquí tenemos la arista roja. Hacemos coincidir y bajamos. Ya tendremos la cruz. Ahora nos queda el F2L. Para el F2L os voy a enseñar 4 casos, en principio. Uno va a ser universal, que os sirve para todos. En principio, con el primer caso os bastaría. Y los otros son un poco más avanzados. El primer caso, cuando ya tenemos la cruz, si ahora queremos hacer, meter las esquinas, podemos hacer esto. Buscar en la capa superior, bueno, buscar esquinas, en realidad buscar las esquinas que queremos meter. Vamos a meter primero las esquinas y luego la arista que va encima. Esta, por ejemplo, es la esquina blanca, naranja y azul. Esta es la blanco, verde, naranja, etcétera, etcétera. Vamos a intentar meter esta en su sitio correspondiente. Tenemos la cruz abajo. Podemos mover la capa superior. Esta capa es la capa U. Se llama U porque, en inglés, o sea, toda la notación que se usa en el cubo para los movimientos viene toda del inglés para ser más universal y esta capa se llama U porque es up. Así que movemos la capa U hasta que coincida la esquina donde debe de ir. Por ejemplo, esta es naranja y azul y estos son los centros naranja y azules. Y aquí, si la ponemos aquí, podemos hacer este algoritmo que es muy sencillo y que es el más utilizado, el más famoso del speed cubing, que es el sexy move, y consiste en hacer podéis sencillamente mirar lo que hago y ya está porque es muy fácil, o podéis aprender un poco de notación porque tampoco es difícil. El algoritmo sería R, U, R', U'. Si cogéis el cubo exactamente como yo, o sea, con este pulgar y este corazón, así, y con la otra mano, así, no así, que sería como la otra mano, sino cogiendo así, es muy sencillo de hacer porque es prácticamente intuitivo. Solo hay que hacer R, U y luego hay que hacer lo contrario a lo que hemos hecho. O sea, bajamos, U'.
Pues con este movimiento, repetidas veces, podemos meter tanto las esquinas como incluso a veces muchos más pasos, pero vamos a empezar por meter la primera capa. Esta que ya la habíamos metido pero la he sacado, pues no hay problema. Hacemos el sexy move todas las veces que haga falta hasta que parezca que esté dentro. El asunto es no dejarlo a medias, hacer los 4 movimientos. Así que R, U, R', U'. Si veis ahora está dentro pero mal, seguimos y ahora ya está dentro. Pues hacemos esto con todas las esquinas. Lo voy a hacer rápido porque es sencillo. Vale, esta ya está. Esta la tenemos que poner obviamente donde tenga que entrar. Así que la ponemos aquí. Ajá. Y esta que va a haber que darle unas cuantas vueltas más, pero ya está. Si veis ahora, tenemos una capa hecha. No está mal. Vale, vamos a dejar la capa emparejada con sus centros de esta manera, en el que coincide bien. Y ahora vamos a intentar meter estas piezas. Si veis, esta esquina como que se ha montado, ¿no? Haciendo esto, pero bueno. Buscamos una esquina y vamos a buscar aristas en la capa superior porque es más sencillo. En el caso de que no haya aristas que vayan aquí, arriba, en la capa superior, tendríamos que forzar a subirlas con movimientos así, ¿no? O bueno, con sexy moves incluso, ¿veis? Así todo, todo es sencillo. Entonces, mira, por ejemplo, esta es fácil. Esta incluso diría que es la única, sí. Ahora mismo en la capa superior, la única arista que nos interesa, o sea, nos interesan las aristas que no son amarillas. ¿Por qué? Porque las amarillas van a ir en la capa superior. Las que nos interesan son las que van a ir en la segunda capa, que es la que estamos armando ahora. Así que la única que hay arriba ahora es la azul y naranja. Con lo cual, para meterlo con este método, habría que poner la arista en cuestión, que es esta, girar la capa superior hasta que coincida la pegatina frontal, no la que mira hacia arriba, sino la pegatina que mira hacia adelante o hacia los lados, hacerla coincidir con su color. O sea, así. Y ahora la teoría dice que tendríamos que intentar subir la esquina que va a ir con ella, de modo que estén en colores opuestos, porque el caso más fácil de F2L que hay es el de pegatinas con colores opuestos mirando hacia arriba. Así que tenemos que intentar subir la esquina hacia la capa de arriba de tal modo que queden así. Ahora veréis por qué. Entonces, si queréis aprenderlo sencillo, tenéis que poner la arista en el color correspondiente y hacer. Si la esquina está a la izquierda, entonces tendréis que hacer los movimientos, o sea, sí, los movimientos con la mano izquierda y sería U', o más bien alejar la arista de la esquina, o sea, hacia el lado opuesto al que tiene que meterse. Se tiene que meter aquí. Pues en vez de mandarla hacia aquí con el naranja en naranja, sería mandarlo hacia el lado opuesto. Así que U', L', U, L. Así veis, se nos forma el par entero. Esto sería un par. ¿Y cómo metemos este par ahora dentro? Pues hay dos inserciones básicas. Me gustaría que entendieseis cómo funciona, pero es muy sencillo. Es como si sacásemos esto, nos tenemos que imaginar que esto es un par malo. Pues es como si sacásemos el par por medio de un movimiento así, de R o de F. Depende de cómo cojamos el cubo, pero el asunto es sacar el par como sea, solo con una R, no con dos, porque si no romperíamos la lista. Insertar, o sea, sustituirlo con el bueno, y entonces bajar la arista para que la cruz se vuelva a hacer. Cada vez que hacemos el movimiento R o el movimiento L, rompemos la cruz. Pero, si acto seguido, después de hacer todo lo que queramos arriba, volvemos a hacer su movimiento opuesto, o sea, si hacemos R, pues podemos hacer R', entonces la cruz se restablece. Entonces, en eso se basa el F2L y bueno, en eso se basa prácticamente todo, en no romper
los movimientos que ya tenemos. Así que ya tenemos un par. Voy a meter los otros para que veáis los movimientos básicos. Ahora, por ejemplo, la única arista que hay arriba es la naranja verde. Así que la llevamos, emparejamos el color que tengamos enfrente con su, con su centro correspondiente. Y ahora, este es el mismo caso de antes. Podría tocar con la otra mano, pero sería como mirror, sería igual pero con la otra mano. Como este es el mismo, pues hacemos lo mismo. Llevamos el verde, que es el que está arriba, a su opuesto, o alejamos la arista de donde tiene que ir. Después subimos la esquina, de modo que queden colores opuestos. Regresamos con un movimiento con el otro dedo. Y ahora la arista, para que no se rompa la cruz, la bajamos. Y tenemos otra vez la cruz hecha. Ahora la metemos. Podemos hacer... Giramos el cubo. En el anterior caso hemos hecho esto. Hemos sacado el par malo, que en este caso hasta aparece un par naranja. Hemos metido y tal. Ahora os voy a enseñar otra inserción, por si os apetece. Si no os apetece aprenderos las dos, podéis aprenderos solo esta, que se podría hacer desde el lado contrario, por ejemplo, así. Esto os podría pasar también que si os queda el par montado de este modo, pues sería subir el par malo, sustituirlo con el par bueno y bajar. La otra inserción que os quiero enseñar, bueno, la enseño luego, vamos con el siguiente par. Ahora mismo, por ejemplo, si veis, las dos aristas que nos faltan están intercambiadas aquí y aquí. Vamos a escoger una y vamos a montarla y luego la otra probablemente se nos quede sencilla, así que esta. Tenemos que llevar la arista a la capa superior, que es lo que hemos hecho con las otras dos esquinas, así que Sexy Move, por ejemplo, hacemos así, R, U, R, A. Ahora tenemos la arista que iría aquí, la tenemos arriba, con lo cual ahora ya podemos hacer lo que hemos hecho antes. Se nos vuelve a quedar el caso con la mano izquierda, pero podría pasaros con la mano derecha, luego os lo puedo enseñar. Así que volvemos a hacer lo mismo. Mandamos el azul hacia el lado contrario y hacemos L', regresamos esto donde ha empezado todo y ahora bajamos la lista para que no se rompa la cruz. Tenemos el par hecho. Ahora os voy a enseñar la otra inserción. La otra inserción desde aquí, viendo el blanco en vuestra cara, consistiría en mandar hacia abajo el par, o sea, como meterlo, ¿no? Ahora si veis está metido, pues es como... Yo diría que esta inserción es más intuitiva. En el otro caso se saca el par malo y se mete el bueno. Y en este caso se mete primero el par bueno. Desde aquí sería R', F, para apartar este bloque y que ahora cuando hagamos R para restablecer la lista roja, pues no se rompa esto. Entonces cuando hacemos así, la F' para regresar, a ver, R', F, R, F'. Pues ya se quedaría metido. Y nos quedaría solo un par. En este caso, nos ha tocado el caso de los tres básicos de F2L que hay. Nos ha tocado el que os estoy enseñando todo el rato, que es el caso fácil, que es cuando se quedan pegatinas hacia arriba distintas. Entonces, cuando se quedan distintas, lo único que hay que hacer es poner la esquina en donde va y intentar juntarlas, ¿no? O sea, no así, porque así no tiene sentido, sino más bien así. O sea, en este caso sería poner la esquina y hacer L', U', L. Pero, si queréis, podéis hacerlo como hemos metido las otras tres, que sería Sexy Move, para meter la esquina, hasta que esté bien metida. Y ahora ponemos la lista que queda, con su color emparejado. Y mira, ahora, por ejemplo, nos ha quedado el caso con la mano izquierda, así que así podéis ver que es igual, pero con la otra mano. Lo ponemos, la lista que queda, con su centro, lo apartamos de su color, si es verde, arriba, y aquí está el verde, pues lo apartamos, U, R,
U' y R'. Ya tenemos el par. Y ahora, por ejemplo, desde aquí, para meterlo, podéis meterlo como antes, sacando el par malo y tal, o podemos hacer... Os voy a enseñar desde aquí porque me gusta. Metemos el par primero, por ejemplo. F, ya está metido. Apartamos con una R'. Ahora F' y R. Ya tenemos las dos capas primeras. Si os ha quedado alguna duda del F2L, pues podéis volver hacia atrás perfectamente o volver a verlo cuando queráis. Nos toca OLL. OLL significa orientar last layer, la última capa. Entonces lo que buscamos ahora es, dado que tenemos abajo el blanco, poner arriba, dejarlo todo amarillo. Esto es el método SIFOP. Yo os voy a enseñar el método reducido, o sea, sé que solo vais a usar dos algoritmos para hacer el OLL y otros dos para el PLL. En el método SIFOP entero hay más de 20 PLLs y no sé si más de 50 OLLs, pero en este lo hemos reducido de tal modo que usando dos, combinándolos entre sí de alguna manera se puede llegar a resolver el cubo, aunque se tarde más, aunque tampoco se tarda mucho. Así que vamos con ello, el OLL. Os pueden suceder tres casos básicos para tirar a resolver el OLL. El primer caso sería, aquí vamos a fijarnos solamente en las aristas, o sea, las piezas que tienen solo dos colores. Os pueden tocar tres casos. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4 casos. El primero sería un punto. Si os toca un punto, tenéis que hacer, o sea, da igual, porque es como si no tenéis nada resuelto, ¿no? Entonces, podéis hacer el algoritmo que os voy a decir ahora desde donde queráis. El algoritmo es súper sencillo, este es el más fácil, digamos. Es F, que sería como un setup, F. Voy a empezar de cero. A ver, F, sexy move, o sea, R, U, R', U'. Y ahora, si veis, la cruz estaba desmontada. Hacemos F', o sea, ¿veis lo que ha pasado? Antes había un punto y ahora ¿cuántas aristas hay? Tenemos que ignorar las esquinas de momento y mirar solo las aristas. Necesitamos, en este caso hay dos. Antes había 0 y ahora hay 2. Pues tenemos que colocar las aristas de modo que formen una L al revés. Tenemos que tener libres esta capa y esta capa. Esto tiene lógica porque si veis el movimiento del algoritmo que os acabo de enseñar, lo primero que hace es una F, así que esta arista la trastoca y lo segundo que hace es un sexy move. Si veis, es esta la capa que se mueve. Entonces, tenemos que colocar, por lógica, las dos aristas que hemos montado ahora con forma de L, como queráis recordarlo, pero tenéis que recordar que tiene que estar así. Las aristas, podéis olvidar las esquinas, solo estas dos aristas amarillas, la amarilla roja y la amarilla naranja. Las colocáis así y hacéis F, el mismo algoritmo todo el rato. F, sexy move, F'. Ahora tenemos ya una barra. Si os saliese la barra así, yo creo que no puede pasar. La barra siempre... Bueno, os puede pasar cuando acabéis el F2L. Si cuando acabéis el F2L os aparece una barra así, tenéis que poner la barra así. O sea, en horizontal. Es sencillo. Dos aristas, pero ahora horizontal. Y volvemos a hacer el mismo algoritmo. F, sexy move, F'. Vale. Ahora, cuando ya tenemos las cuatro aristas, viene el drama, porque el algoritmo que os voy a enseñar, el siguiente algoritmo que os voy a enseñar, y es el último para OLL, es el SUNE. O no sé si este será el SUNE o el anti-SUNE, pero tiene que haber una forma de pez, ¿vale? Y casualmente ahora nos ha tocado ese, así que si lo hacéis se va a resolver. Pero hay unos cuantos casos más. Lo que podéis hacer es... Luego os diré qué casos es muy sencillo, pero vamos allá. El algoritmo de SUNE del pez tenéis que hacerlo con la cabeza, o sea, con esta esquina, la única esquina que hay hecha, en vuestra derecha. Y
Cuando la pegatina esta esté mirando para vosotros, significará que si hacéis el algoritmo se va a resolver todo el OLL. El algoritmo es R, U, R, y ahora en vez de hacer U', que sería el sexy move, hacemos U otra vez. Yo lo hago con este dedo. Lo podéis hacer con este. Y después de eso, R, U2, R. Os lo voy a enseñar un poco más fluido para que lo entendáis. R, U, R', U, R, U2, R'. Mira, por ejemplo, este es otro caso de OLL que os puede tocar. Este es el mismo patrón, parecido, pero esta vez no tiene la pegatina mirando por vosotros. ¿Qué va a pasar si aplicáis el algoritmo? Ahora lo vais a ver. R, U, R', U, R, U2, R. Tenemos lo mismo, parece ser, pero ahora sí que está mirando la pegatina para vosotros y si lo volvéis a hacer, ya tenemos todo lo OLL hecho. Ahora os voy a enseñar más casos que os pueden tocar y recomendaciones si queréis hacerlo en el menor número de algoritmos posible. Por ejemplo, siempre cuando os toque solo dos aristas vais a tener que acabar con 4, ¿vale? Haciendo el primer algoritmo, que es F, sexy move y tal. Así que, por ejemplo, si os toca la cruz, esta cruz, podéis hacerlo desde aquí. Bueno, esta cruz concretamente podéis hacer F con las pegatinas a vuestra cara, podéis hacer F 3 sexy moves y ya está, o podéis hacer el Sune que os he dicho y ahora mismo no recuerdo si había que hacerlo por ejemplo así o así, voy a probar y vemos. Vamos a hacer el segundo algoritmo que os he enseñado, el Sune, y a ver qué pasa. Vale, os ha tocado la pajarita. Esto también tiene otro algoritmo, pero como en teoría no lo vais a aprender, haced el Sune desde cualquier ángulo. Vamos a probar con la esquina a la derecha. La esquina resuelta a la derecha. Vale, aquí es a donde yo quería llegar. En este algoritmo yo ya he probado y hay que hacerlo el Sune con las pegatinas estas, las únicas que no están formadas, hacia vosotros. Porque si lo hacéis así, esto es sencillo, mira, os lo voy a enseñar incluso. No tiene lugar a error, o sea, no os va a hacer confundiros porque si hacéis el Sune así, se os queda el mismo patrón. Así que no importa a las veces que lo hagáis, que os vais a sentir tontos hasta que paréis de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mira, una cruz, pues. Vale, estábamos aquí. Este es parecido, pero con las pegatinas aquí. Así que yo diría, voy a probar de la misma manera, con los dos huecos en la capa F. Vale, tenemos otra vez el de pegatinas hacia nosotros. Ahora sí, con las pegatinas hacia nosotros, si hacemos el Sune, sí que nos aparece lo que estábamos buscando. Entonces ahora ya podemos hacerlo otra vez y nos sale el correcto, la pegatina hacia nosotros. Así que eso era lo último que os tenía que decir de OLL, porque no hay más casos, o sea, el de la pajarita no tiene error, porque este no tiene error, porque lo hagas como lo hagas, llegas al Sun igualmente. Es más, creo que solo, ahí está, llegamos a este. Si hacemos el de la pajarita, llegamos a este, y este es el que sí que tiene, entre comillas, error, porque podéis hacerlo todas las veces que tal. Así que lo hacemos con las pegatinas hacia nosotros, y ya tenemos el pez. Yo os recomiendo que practiquéis el algoritmo individualmente, con el cubo resuelto, hasta que entendáis qué hace, cómo lo hace, o sea, bueno, simplemente que os lo memoricéis para no confundirlo con otro, y así, si lo hacéis muchas veces, o sea, quiero decir, con un cubo resuelto, si lo vais haciendo, os van saliendo los patrones, podéis trastear, y no solo eso, sino que
Así memorizaréis cuándo tenéis que hacerlo. Por ejemplo, si lo hacéis todo el rato, llegáis a este patrón, que es efectivamente, el que lo resuelve. Entonces os recomiendo eso. Practicar los dos algoritmos. El otro era para colocar la cruz, que es lo primero que tenéis que hacer. F, sexy move, F'. Y nada, que los practiquéis hasta que recordéis cuál es su función. Porque son solo dos algoritmos. Uno tiene la función de formar toda la cruz. Esto es línea, pues hacemos el algoritmo y ahora tenemos una cruz. Entonces, el primer algoritmo tiene la función de poner todas las aristas orientadas y el segundo tiene la función de las esquinas, diríamos. Entonces, primero tenéis que hacer el de las aristas y luego el de las esquinas. Es lento, pero estáis aprendiendo solo dos algoritmos y son muy sencillos, porque tanto este es sencillamente una especie de modificación del sexy move y luego introducir el par, o sea, podéis traquear, o sea, seguir el par que sacáis. Por ejemplo, este es el par, ¿no? Si hacemos R, U, el par está aquí. Entonces ahora lo único que quedaría sería subir el par malo, como en el F2L, y meter esto aquí, con un U2. Es muy sencillo de recordar. Vale, entonces, nos queda el PLL. Aquí tenemos dos casos de PLL. En este caso, tenemos los headlights, que es lo que vamos a necesitar constantemente. Y en este caso, no hay aparentemente nada. O sea, no hay esquinas hechas, que es lo que vamos a buscar. Los dos algoritmos que vamos a necesitar para hacer el PLL son bueno, en este caso, el tipo J y el tipo A. Bueno, un tipo J porque hay dos y un tipo A porque hay dos. Entonces, lo primero que tenéis que hacer, si no tenéis las esquinas bien hechas, una manera de saber si las esquinas están bien es ver que haya headlights, o sea, que tengan colores iguales en en todas las esquinas. En este caso solo tenemos dos headlights. Vale. Cuando tenemos dos headlights o ninguno, lo que tenemos que hacer es poner los headlights o los ningún headlights en la parte derecha, o sea, izquierda, y hacer este algoritmo. Os lo voy a dejar en la descripción si queréis aprender notación y aprender el algoritmo bien. Y no solo eso, vais a necesitar notación para cualquier algoritmo que queráis añadir a vuestro pool. Entonces os dejo el algoritmo y si queréis verlo a cámara lenta esto, pues lo podéis hacer. Voy a empezar. El algoritmo es R, U, R', R, U, R', U, que si os fijáis es el sexy move otra vez, y ahora es el final ya, R, F, R2, y ahora solo queda meter este par aquí. O sea, bueno, quiero decir, veis que esto es blanco y blanco, y aquí faltan tres blancos, ¿no? Pues el tercer blanco está aquí, se mete con un U' y se baja. Os lo voy a enseñar fluido para que lo veáis entero, por si queréis reproducirlo. R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R'. Y ahora lo voy a volver a hacer. Bueno, es que, ¿qué ha pasado? Vale, ahora tenemos, si os fijáis, los headlights aquí. Los ponemos en la izquierda y volvemos a hacer el algoritmo. R, a ver, el algoritmo empieza igual que Sexy Move, pero el último movimiento, en vez de hacerlo así, hacemos así, F'. Entonces, R, U, R', F'. Ahora un Sexy Move normal, R, U, R', U'. Y ahora, R', F, R2 y metemos el par. Es muy sencillo. Lo que pasa cuando hacemos el algoritmo tipo J y tenemos headlights, si los ponemos aquí, es que se nos hacen todas las esquinas. Ahora si veis, están todas las esquinas hechas. Pues el siguiente paso sería
ejecutar el segundo algoritmo que tenemos que aprender, que es el algoritmo tipo A. Lo tenemos que ejecutar, si tenemos barras, lo tenemos que ejecutar con la barra también en la izquierda y vamos a hacer esto. Cogemos el cubo, bueno, si queréis, cogéis el cubo así, o sea, cambiáis la mano, esto es regrip, lo cogéis así y hacemos. Mira, ponemos el blanco hacia nuestra cara. Ahora, en esta capa ponemos el amarillo, de tal modo que veamos dos barras blancas y una amarilla. Cuando está así, hacemos D2. Da igual con los dedos que lo hagáis, pero hay un motivo por el cual es mejor hacerlo con esta mano y es que esta mano, mirad la posición, ahora mismo el anular está aquí. Si cogéis el cubo, como yo os digo, que es la mejor manera, así, se nos queda el anular aquí. Así que como este ya está posicionado, hacemos. Esto en notación, bueno, lo dejo abajo. Pero para que lo recordéis fácil sería ver las dos barras blancas en vuestra cara, poner la amarilla para que haya dos blancas y una amarilla, D2, ahora hacemos R, U, R', otra vez D2, y ahora hacemos R, U', esto es lo más importante porque si no hacéis U' y hacéis U, lo jodéis, ¿no? Entonces hacemos U', y ya solo queda, si veis, regresar el blanco con el blanco, que sería R otra vez. Lo voy a hacer otra vez y además es que si cuando tenéis todas las esquinas bien hechas hacéis este algoritmo y se queda sin barras, tenéis que hacerlo otra vez. Así que lo voy a hacer otra vez. Ponemos el blanco para nosotros. R2, D2, R, U, R', D2, R, U', y R. Y ahora ya llegamos al final. Este es el patrón que necesitáis para resolver el cubo. Os voy a decir en qué consiste. Necesitáis la J. Si recordáis, el primer algoritmo que hemos aprendido se llamaba tipo J. Y ahora vais a ver por qué. Tenéis que mirar la última capa. Estas dos piezas están bien y estas tres también. Si por algún casual, cuando acabáis el F2L, o sea, os queda un par, ¿no? Y metéis el par. Si por algún casual os aparece esa forma, ese patrón, ya podéis acabar el cubo, porque ya os sabéis la permutación tipo J, ya lo sabéis, que es así, ¿no? ¿Veis? Se nos queda una J. Entonces, si os aparece una J sin más, podéis hacerla. La tenéis que colocar aquí de nuevo, con la barra de 3 aquí, en la izquierda, y ejecutar el primer algoritmo, que es la permutación tipo J. R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U' y R'. Entonces, si no os aparece, que es lo normal, pues tendréis que forzarlo. Entonces, podéis hacer, por ejemplo, si os aparece esto, tendríais que buscar los headlights, ponerlos a la izquierda, hacer el J. Ahora tenemos todo headlights, ponemos la barra a la izquierda también, blanco mirándonos, R2, D2, R, U, R, D2, R, U', R. Y ahora si veis, vuelve a estar la J, que es lo que queremos. Ponemos la J en su sitio y ejecutamos. Entonces no tiene más. Os recomiendo que practiquéis individualmente cada paso. Por ejemplo, que aprendáis a hacer la cruz lo más fácilmente posible. Que aprendáis a unir pares. Por ejemplo, lo del sexy move que os he dicho, ahora tenemos esta esquina, mira, tenemos esta esquina aquí y falta este par por meter. Entonces, lo ponemos arriba, sexy move, hasta que entre. Y ahora, esta arista es la que falta aquí,
Pues la llevamos a su color, el azul al lado contrario del azul, subimos la esquina para que se queden con colores distintos, regresamos esta y tacatá. Y ahora metemos la esquina como nos dé la gana. Entonces practicad la cruz, practicad esta manera del F2L, luego practicáis el F Sexy Move F', practicáis el Sune para hacer el LOL entero. Uy, esto os puede pasar también, que se os resuelva. Y si queréis, es muy recomendable que practiquéis los dos algoritmos de PLL, bueno, los cuatro, los de OLL también, pero los de PLL, que los practiquéis con el cubo resuelto, porque así os va a pasar lo mismo, vais familiarizándoos con las formas. Por ejemplo, también os puede pasar que os salga este patrón cuando estéis en el PLL, que consiste, para reconocer este patrón, este sería la permutación tipo A. Consiste en una V aquí, naranja, verde, dos piezas, bueno, tres, pero bien puestas, y los headlights de este algoritmo deben estar a la derecha y la V a la izquierda. Entonces ejecutamos y ya tenemos. Si lo hacéis dos veces, por ejemplo a la primera, os va a salir la V igualmente, porque este algoritmo permuta esta esquina y esta esquina. Pero claro, les da vueltas en un sentido, así que si lo hacéis solo una vez, os va a salir la V porque no la toca, pero no están los headlights aquí. ¿Eso qué significa? Pues que sería la otra permutación tipo A. Pero si ejecutáis la que os he enseñado en este vídeo, lo que va a pasar es que os va a aparecer la permutación tipo A con los headlights a la derecha. ¿Por qué? Pues porque estamos permutando, simplemente si estamos permutando en la dirección contraria, las tres esquinas lo que va a pasar es que vas a tener que dar dos vueltas, ¿no? Pero al final llegas, por ejemplo. Hacemos una vez en la permutación, los headlights aquí, la hacemos otra vez y ya están aquí. Y ahora por última vez y ya está. Y con la J lo mismo. Si lo hacemos una vez, tenemos la J aquí. Lo que pasa es que ahora, claro, la J, si lo hacemos dos veces se resuelve. Así que podéis practicar los finger tricks sobre todo hasta que os lo sepáis de memoria de alguna manera. Y cuando os lo sepáis de memoria, no os va a costar tanto coger el cubo pues hecho mierda, ¿no? Haced la cruz como podáis. Yo ahora me he equivocado. Mira, vale. Mira, tres piezas, falta una. Esto es F2L, bueno, un poco más avanzado, pero tampoco mucho, porque yo soy muy malo. Entonces, mirad, el caso que os he dicho, con las pegatinas opuestas. Ahora el F, Sexy Move. Ponemos las pegatinas hacia nosotros, hacemos el Sune. ¿Veis? Si practicáis los algoritmos, podréis hacer esto, porque yo tampoco voy muy rápido. De modo que, vale, tenemos las esquinas hechas y barra, ponemos la barra aquí, hacemos el A. Lo único que os va a costar, y aquí tenemos la J de nuevo. Lo único que os va a costar de este método es el F2L, porque es bastante lioso lo de fabricar. Por ejemplo, tenemos esto y esto aquí, lo metemos como sea, por ejemplo, ahí está, lo metemos, y se os va a olvidar si colocar el cubo así, pero todo es practicar. La pegatina ahí, la llevamos aquí, se nos forma y metemos. Y ya está, pues no sé, ¿qué más queréis? Esto es todo y intentaré subir eh, consejos de F2L o fingertricks para PLLs nuevos. Por ejemplo, el tipo T, que es muy fuerte. O sea, podríais aprenderlo. Es muy parecido. En realidad, el tipo T es parecido. Es igual que el tipo J que os he enseñado. Solo que empezando desde otro punto. El tipo J haríamos primero eso de R, U, R' y luego la F. Y aquí empezaríamos desde ahí, que sería Sexy Move, R, F
R2. Eso sería el final del J, pero aquí lo avanzamos un poco más. Así que si queréis aprender el tipo T, os dejo abajo en la descripción también la página en la que yo aprendo algoritmos y ya nos vemos en el próximo tutorial.